A la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 16 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Sí, rápidos aquí. No hubo necesidad de decirles que la segunda de Corintios estaba después de la primera de Corintios. Amén, ¿cierto? ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Amén. Y aquí está el apóstol Pablo hablando de algo que dice: no nos desanimamos, porque sabemos con quién estamos. Y nos invita a que en vez de desanimarnos, a pesar de la circunstancia, podamos estar viendo las cosas de la manera como Dios nos ha enseñado. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios y de la fe que profesamos, hablamos de que nosotros no nos guiamos por lo que vemos, ¿cierto? Sino por lo que el Señor nos dice. Nuestra vida no es por vista, es por fe. Y Pablo está hablando aquí de algo así, de que no miremos lo que se ve, sino que nos fijemos en lo que no se ve. Dice, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Esa renovación de día tras día proviene de nuestra relación con Dios. Y aunque por fuera nos vayamos desgastando en el transcurrir del tiempo, cuando estamos con el Señor y en la presencia de Dios, nuestra vida interna se va renovando día tras día. Pero eso no lo vemos, ¿cierto? Eso no lo podemos palpar. Podemos ver nuestro cuerpo desgastado, ¿sí? A veces nos engordamos, a veces nos adelgazamos, como me está pasando a mí ahora, que ando más esbelto, ¿cierto? Pero lo que pasa dentro de nosotros no podemos palparlo. Dice la palabra que nos vamos renovando día tras día. Vemos que hay cambios en nosotros, pero no podemos palpar esos cambios, no son algo físico, sino son algo que no vemos, que podemos percibir con nuestros sentidos, pero que no vemos. Y nos dice que, también Pablo allí, que los sufrimientos ligeros y efímeros, los que vemos, los que padecemos, ¿cierto?, producen una gloria eterna que no vemos. Y Pablo se está centrando aquí en eso, en lo que podemos ver y en lo que no podemos ver, en lo que pasa con nosotros externamente y lo que pasa con otros internamente, en lo que pasa con nuestro cuerpo, pero lo que va a pasar con nuestro espíritu que no vemos. Amén. Pablo arranca allí con una palabra que algunos decimos que no conocemos. Vamos a ver si es cierto. Dice, no nos desanimemos. ¿Cierto? ¿Alguien conoce qué es el desánimo? Esta iglesia no se desanima. Todos nos hemos desanimado alguna vez, ¿cierto? Todos hemos sentido un desánimo alguna vez, porque las cosas no resultan, porque las cosas no suceden como quisiéramos que sucedieran, ¿cierto? En Efesios 3:16, los que están tomando nota lo pueden hacer y los demás quieren buscarlo, Efesios 3:16, dice algo allí Pablo también, dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Pablo está hablando de fortalecer a la iglesia, fortalecerse el mismo. Necesitamos fortaleza cuando nos desanimamos. Necesitamos fortaleza cuando vemos que las cosas no salen bien. Y el desánimo proviene generalmente de alguna prueba que estamos pasando, de alguna situación que estamos pasando. Algunas de las causas del desánimo son la fatiga o el cansancio. Nos cansamos de esperar, nos cansamos de rogar, nos cansamos de pedirle al Señor, nos cansamos de que las cosas no funcionen, nos cansamos de que el trabajo no es lo que nosotros quisiéramos, nos cansamos de que las personas que nos rodean no son lo que quisiéramos, ¿cierto? El desánimo aparece también por el dolor. Hay cosas que nos duelen, cosas que pasan en nuestra vida, situaciones difíciles que hacen que pensemos, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? Y el dolor que sentimos nos puede hacer llegar al desánimo. Y otra cosa que nos lleva al desánimo también es la crítica. A veces nos sentimos criticados, pensamos que la gente no aprueba lo que hacemos y eso nos causa desánimo porque buscamos la aprobación de las personas. Y nos olvidamos que la aprobación primero tiene que ser la del Señor.
pero en nuestra carne siempre buscamos aprobación de los demás. Y cuando la crítica es muy recurrente, eso nos desanima. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, cuando aparezca el desánimo tenemos que recurrir al Señor para que nos fortalezca. El desánimo va a aparecer seguramente, pero el Señor preveyó que eso iba a pasar. Él sabía que podíamos desanimarnos y dijo, quiero que ustedes se fijen que yo los puedo fortalecer. Dice que el poder del Espíritu Santo nos puede fortalecer. El Señor nos da ánimo para seguir adelante, dice la palabra. Y así estemos desanimados por las situaciones que estemos pasando. Tenemos que mirar las cosas de la manera como nos está enseñando Pablo. No lo que estamos pasando, sino lo que está por venir definitivamente. Dice que el sufrimiento produce gloria eterna. Dice allí donde estábamos mirando el versículo inicialmente. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. Y uno dice, tan chistoso Pablo, ¿cierto? Si él estuviera pasando por la que yo estoy pasando, no sería tan ligero ni tan efímero el asunto, ¿cierto? Pero Pablo sabía lo que estaba hablando. Pablo había pasado diferentes pruebas, ¿sí? Yo creo que Pablo había pasado más pruebas que las que estemos pasando nosotros ahora, en este momento. Y él llamaba a esas pruebas sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, porque esos sufrimientos producen una gloria eterna. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es el asunto entonces? ¿Por qué el sufrimiento va a producir gloria eterna? Entonces podemos mirar 4 punticos ahí pequeñitos para decir qué causa el sufrimiento en nosotros. ¿Cuál es el efecto? No cuál es el origen, sino cuál es el efecto del sufrimiento, de las diferentes pruebas que pasamos, ¿cierto? Primero, cuando estamos pasando una prueba, no sé ustedes, debería ser así. Uno lo primero que tiene que pensar es, Jesús sufrió más de lo que yo estoy sufriendo. Cuando aparecen las pruebas en nuestra vida, no nos pongamos en el papel de la víctima que podemos ser. Porque hubo una víctima que pasó por una prueba muy difícil. La prueba que yo esté pasando nunca se va a comparar a la cruz de Cristo. La prueba que yo esté atravesando nunca podrá ser igual a la cruz de Cristo. Entonces la prueba debe llevarnos a recordar que Cristo sufrió por nosotros y sufrió más de lo que estamos sufriendo nosotros. Cuando pensemos en que están sucediendo las cosas difíciles en nuestra vida y que eso nos causa dolor y nos causa angustia y nos cansamos y nos desanimamos, tenemos que pensar, voy a levantar mi vida a esto porque a Cristo, ¿sí?, le ocurrieron cosas más difíciles. La vida de Cristo fue colgada, su cuerpo, su vida fue entregado en una cruz. Así de que lo que estemos pasando nunca podrá ser superior a lo que el Señor ya hizo por nosotros. Nuestra prueba nunca podrá compararse con la prueba que pasó Jesús en la cruz por nosotros, por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Así de que cuando estemos en medio de la prueba, como hijos de Dios que somos, como miembros de esta iglesia que somos, es el cuerpo de Cristo, lo primero que tenemos que pensar es lo que hizo el Señor. Eso nos va a dar a nosotros ánimo de decir que Él entregó su vida por nosotros y lo que está pasando en nuestra vida será algo ligero y efímero, como dice Pablo, comparado con lo que le pasó al Señor. Amén. Otra segunda cosa que está en la prueba, ¿sí?, es que nos hace ver que somos débiles y que separados de Dios nada podemos hacer. Cuando la prueba aparece, encontramos que hay cosas que nos afectan, que nos debilitan y que definitivamente no están bajo nuestro control. Y eso hace que empecemos a buscar al que tiene el control. La prueba nos acerca al Señor. La prueba nos hace ver lo frágiles que podemos ser, pero lo fuertes que podemos ser en el Señor. La prueba nos aleja del orgullo porque a veces pensamos que lo tenemos completo y cuando aparece la prueba, que tenemos todo, y cuando aparece la prueba, se nos acaba el orgullo de pensar que lo teníamos todo al ver que hay algo que todavía puede tocar nuestra vida. Eso es consecuencia de la prueba. Allá tenemos que llegar cuando tengamos una prueba. Saber que podemos pasar por diferentes circunstancias que no son agradables y que ese pasar por esa circunstancia nos indica que somos creados y que no podemos ser autosuficientes, sino que debemos depender del Señor. Amén. La prueba también nos trae fe a nosotros y prueba nuestra fe delante de los demás.
¿No les ha pasado que cuando tienen un problema le dicen a ustedes, ¿y acaso usted no es cristiano? Dios no le puede resolver ese asunto, que se lo resuelva. ¿No lo han escuchado alguna vez? Bueno, eso que nos dicen y donde nos dicen, lo que nos dicen está probando nuestra fe, también nos prueba a nosotros. En medio de la prueba sabemos si creemos o no creemos, si dependemos o no dependemos, si sabemos a quién tenemos como Dios o no sabemos a quién tenemos como Dios. La prueba nos hace ver a nosotros que la fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar al Señor. Eso nos dice Él, ¿cierto? Y en la medio de la prueba sabemos si tenemos fe o no tenemos fe, si nos va a alcanzar la fe o no nos va a alcanzar, si estamos débiles en la fe. Tenemos un termómetro en medio de la prueba para saber cómo estamos parados delante del Señor y cómo está nuestra forma de creer y confiar en Dios. Si en medio de la prueba creemos que las cosas definitivamente no van a ser posibles de superar, nos falta meternos más con Dios. Él dice que Él nos ayudará en todas las pruebas y que en el momento de la prueba, cuando ya no podamos, nos dará una salida oportuna. La que Él considere, la que Él crea que sea buena es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, en medio de la prueba podemos caminar seguros de que Dios tiene el control de las cosas. La fe nos tiene que llevar a creer que Dios tiene el control de las cosas. De eso se trata, no mirar por vista, no ver por vista, no creer en nuestra vida por vista, sino creer por fe en lo que no vemos. Y la cuarta consecuencia de una prueba es que le damos la oportunidad a Dios de demostrar su poder. Yo siempre lo digo que sería, yo lo hablaba hace un par de días con el pastor Juan Manuel, el pastor de Bucaramanga. Lo hablaba con él y decíamos, ¿qué sería nuestra vida sin problemas? Qué cosa más aburridora, ¿cierto? Y cómo veríamos el poder de Dios desatado sobre nosotros cuando vemos que los problemas que tenemos a medida que pasa el tiempo se van solucionando. No como nosotros queremos, no en el momento que nosotros queremos, pero sí cuando Dios lo tiene determinado. Dios nunca llega tarde y Él dará la salida cuando sea necesario, antes no. Cuando Él dice que suple nuestras necesidades, Él las suple cuando Él considere que sea necesario, no cuando nosotros creamos que ya es el tiempo. Definitivamente necesitamos de Dios y de los problemas, porque los problemas hacen que veamos a Dios. Amén. En cada circunstancia difícil, en cada prueba, en cada dolor, en cada angustia, en cada necesidad, en cada escasez, vamos a ver cómo la mano de Dios aparece en nuestra vida. Y no podemos decir, es que fulanito me ayudó, es que el Señor movió a fulanito para que lo ayudara. Amén. Definitivamente Él mueve las circunstancias, mueve las personas para que nosotros salgamos de los líos en que nos metemos muchas veces porque no hemos confiado o porque no hemos obedecido la palabra del Señor. Amén. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Dice allí la palabra del Señor. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Eso es motivo de alegría, dice Pedro, ¿no? Pasar pruebas es motivo de alegría. Lo que pasa después de las pruebas es motivo de alegría, dice allí. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Somos probados como se prueba el oro, hace la comparación aquí la palabra del Señor, ¿cierto? Y dice que la fe, que vale mucho más que el oro, también es probada. Las cosas que pasan en nuestra vida son el termómetro para medir nuestra fe. ¿Cómo estamos? Todavía nos quedan impurezas. Ustedes saben, en joyería, el tío político de Betty, mi esposa, el esposo de nuestra madre espiritual, es joyero. Y yo alguna vez estaba sin trabajo y me fui a la casa de él a ver cómo trabajaba. Y entendí esto de acrisolar el oro. Y ver cómo lo funden y cómo aparecen las impurezas, cómo lo limpia y vuelve lo funde y vuelven a aparecer las impurezas, hasta que queda el oro puro, listo para ser trabajado y para hacer de él las joyas que son el resultado de su trabajo y que tanto aprecian algunas personas, especialmente las mujeres. Ver ese proceso me ayudó a entender a mí esta palabra. Porque al final de las pruebas, de las diferentes pruebas, de pasar por el fuego, lo que sale, lo que es el resultado, es puro, es mejorar. Sale mejorado el oro. De igual manera salimos mejorados nosotros a pesar de las pruebas. Al pasar de las pruebas somos perfeccionados, nuestra fe se fortalece y tenemos una relación más cercana con el Señor.
Dice que nuestra fe vale mucho más que el oro, y es cierto. ¿De qué nos serviría tener todo el oro si estamos apuntando una situación y creemos que no la vamos a pasar? Podemos llevar nuestra palabra, la palabra del Señor a decir, la fe vale más que el oro, porque cuando yo creo que lo que me pasa a mí no tiene solución porque no tiene precio, para Dios es posible. Y de esa manera voy a creer que la fe vale más que el oro. Amén. Pero decíamos que la gloria eterna, que vale más que el sufrimiento, dice la palabra allí cuando empezamos a leer el texto. La gloria eterna vale más que el sufrimiento. Yo lo veo de esta manera para colocar un ejemplo sencillo a esa frase que está enunciada en la palabra. ¿A cuántos, bueno, a muchos no les gusta el trabajo que realizan? O están cansados, o están aburridos, o no les gusta la empresa. Pero el día de paga se ponen felices, ¿sí? En estos días fue quincena, entonces se ponen contentos. Más o menos de eso se trata. El trabajo que hacemos puede que no nos guste, pero al final, cuando recibimos lo que corresponde por el trabajo, nos sentimos bien. Bueno, cuando sufrimos, ¿sí?, no nos sentimos bien. Pero al compararlo con la gloria que nos espera, sabemos que podemos soportar ese sufrimiento para recibirlo mejor. Amén. La gloria eterna se refiere a eso. Primera de Pedro 5:10, ya que estaban por ahí en Primera de Pedro 5:10. El Señor nos habla de ese momento de pruebas para llegar a ver su gloria. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ¿quiénes han sufrido un poco de tiempo? Yo me voy a cambiar de iglesia, aquí nadie ha sufrido. ¿Sí? Voy a predicar en una iglesia donde la gente haya sufrido, ¿cierto? ¿Quién está sufriendo hoy? Muy poquitos. Esta predica no es para esta iglesia. Vamos a cambiar, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos una necesidad y todos tenemos sufrimiento, ¿sí? No nos dé pena reconocerlo, todos tenemos alguna necesidad. Y todos tenemos sufrimiento en nuestra vida y todos nos queremos tener más y todos nos sentimos que estamos cortos ante muchas cosas y todos queremos ver que a un familiar o a alguien cercano se acerque a Dios, ¿cierto? Y sufrimos y oramos para que Él llegue, ¿o no? No, ya creo que llegué a donde era. Entonces, nosotros debemos, ¿cierto?, saber que ese sufrimiento que estamos pasando, dice allí la palabra, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Debemos sufrir un poco de tiempo para que la gloria de Dios se vea en nosotros, para que lo que está pasando ahorita sea recompensado más tarde, cuando el Señor nos restaure, nos haga fuertes, nos haga firmes y nos haga estables. Amén. Entonces, lo que estemos pasando ahorita va a producir en nosotros fortaleza, restauración, ¿cierto? Una firmeza y estabilidad en el área que estamos sufriendo. Aparecerán más áreas. El Señor dice que aquí pasaremos aflicción, en este mundo pasaremos aflicción, pero que tranquilos que ya venció el mundo. O sea, nuestra vida en este mundo sugiere que estaremos afligidos de una u otra manera en una u otra área. ¿Amén? Y así va a ser. Nosotros no somos de este mundo, por lo tanto, nuestra vida nunca va a estar conforme en este mundo. Nuestro padecimiento aquí va a ser permanente en algún área. Por eso el Señor dice, vamos a sufrir un poco, pero después veremos cómo Él soluciona las cosas, cómo su gloria se desata sobre nosotros. De eso se trata el pasar por este mundo. Saber que aquí vamos a ser perseguidos, dice la palabra, ¿cierto? Vamos a ser criticados, vamos a ser calumniados. ¿Y esto no les causa sufrimiento a ustedes? A mí sí. Cuando yo sé que alguien se levanta en contra de la obra que estamos haciendo, en contra del trabajo que hago, cuando alguien habla mal de lo que yo estoy haciendo, que estoy esforzándome para hacer algo que el Señor me puso a hacer, eso me molesta, ¿cierto? Eso me hace sufrir a mí. Pero el Señor dice que Él se encargará de eso. Al final saldremos fortalecidos y al final veremos la respuesta de Dios. Lo que yo no veo ahorita, tengo que pasarlo, superarlo por lo que el Señor me dice que va a pasar en mi vida. Lo que yo veo ahorita, si me fijo en lo que veo, no tendría sentido porque no habría esperanza. Y si no hay esperanza, que no la tengo en este momento, no la puedo palpar en este momento porque la esperanza se trata del futuro, no del presente. Yo no puedo tener una esperanza en algo que ya tengo, sino en algo que no tengo. Entonces voy a hacer que mi vida sea llevada y dirigida hacia lo que no veo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No te fijes en la circunstancia de ahora, eso es lo que dice Pedro. No te fijes en el sufrimiento que estás pasando ahorita. Más adelante va a ser mejor, más adelante las cosas van a ser diferentes, más adelante las cosas van a cambiar porque Dios lo establece de esa manera. Vas a sufrir un poco, vas a tener problemas, vas a tener incomodidades, pero Dios
te hace una promesa de que las cosas van a cambiar. Y va a ser así. Ahora, la palabra con la que iniciamos dice que la gloria eterna se refiere a nuestra presencia delante de Dios. Pero Pedro nos plantea que antes de llegar allá vamos a ser restaurados fuertes, firmes y estables. Aunque tengamos que sufrir un poco, en este mundo vamos a ser restaurados en eso que sufrimos, vamos a ser afirmados, vamos a ser fortalecidos y establecidos, aunque tengamos problemas aquí. Porque vivir una vida de sufrimiento esperando la gloria eterna tampoco es cómodo. Y el Señor dice que desde que entramos a su presencia pertenecemos al reino de los cielos, y el reino de los cielos es un reino de amor, de justicia y de paz. ¿Cierto? Lo que esté pasando en nuestra vida, mientras llegamos a la gloria eterna, también Dios se va a encargar de eso. Él va a restaurar la situación que estemos pasando ahorita. Él va a restaurar el problema que tengamos ahorita. Él nos va a hacer fuertes en esa situación, mientras definitivamente nos pone firmes y estables. Cualquier prueba que estemos pasando, a nosotros nos coloca en una condición de inestabilidad. Hoy hablábamos algo de eso, esta mañana con alguien. Decíamos, las situaciones, las pruebas nos hacen inestables. El no tener un sitio donde nos sintamos bien, en el caso de una iglesia, y empecemos a visitar iglesia, nos da inestabilidad, y la inestabilidad produce debilidad, y la debilidad produce desánimo. El Señor dice que nos va a hacer a nosotros firmes y estables en esta tierra. Ahí no se refiere a que va a ser allá. Allá está la gloria eterna, donde vamos a tener todo. Pero mientras tanto, vamos a sufrir un poco, pero de ese sufrimiento el Señor se va a encargar. Y lo que resulte dañado en medio de la prueba, dice el Señor allí, va a ser restaurado. Pasaremos pruebas, estamos pasando pruebas, pero nuestra fe nos lleva a creer que Él se va a encargar de esa prueba. Y lo que resulte dañado en medio de la prueba, el Señor lo va a restaurar. Amén. Y debemos creer su palabra porque de eso se trata. Aunque yo no lo vea ahorita, aunque no lo perciba, el Señor lo dice y el Señor lo cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, por lo tanto lo que Él dice, se hace. Amén. Y está la palabra de Dios que dice, puedes estar sufriendo un poco, puedes estar cansado, puedes estar agobiado, puedes estar desanimado, pero yo estoy aquí para fortalecerte, para restaurarte, para afirmarte, para hacerte fuerte, para establecerte definitivamente. Amén. Y entonces, cuando miramos de esa manera, el problema ya no es ese problema grande, sino que se vuelve un problema leve y efímero, como decía Pablo. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Pablo sabía que él había pasado por circunstancias difíciles, había estado en la cárcel, había sido apedreado, había sido perseguido, había sido calumniado. No creían en él, pero sin embargo decía, yo creo en lo que Dios me ha revelado. La palabra de Dios fue revelada a Pablo, Jesús se le reveló a Pablo, él no estuvo viviendo con Jesús. Se le reveló y él decía, lo que dijo el Señor es cierto para mi vida. Yo podré pasar momentos difíciles, pero vendrá un tiempo mejor. Yo podré pasar momentos difíciles, pero tengo asegurada una gloria eterna que será aún mejor que el tiempo mejor que viene después de la prueba. Amén. Romanos 2:7 dice, Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Si el Señor nos va a dar una vida eterna, que es lo que promete Él, en esa vida eterna es donde vamos a ver la gloria completa de Dios. Nuestra vida aquí es un instante comparado con la eternidad. Nuestro sufrimiento es algo muy pequeño comparado con la vida que vamos a llevar delante del Señor. Dice que Él nos dará una vida eterna, y si nosotros creemos que así es, esa vida eterna al lado del Señor no tiene nada que ver con la vida que tenemos ahora. La vida eterna va a ser una vida plena para nosotros. Cuando ustedes están indispuestos por una gripa, las que saben dar, ¿cierto? Ya ustedes en su experiencia ya saben que la gripa da dolor de huesos, ¿cierto? Da fiebre, da decaimiento, pero ustedes saben que pasan 3 días, 8 días, que hay médicos, depende de la gripa, ¿cierto? Y va a pasar y ustedes van a estar otra vez bien, ya lo saben. La gripa es algo que aparece en nuestra vida, se va y puede volver después, pero que definitivamente va a pasar. El dolor de cabeza, el dolor de huesos, la fiebre, la incomodidad, eso va a pasar y ustedes van a seguir su vida normal. Lo que nosotros estemos viviendo de circunstancias difíciles en este momento que vemos que estamos pasando, va a pasar. Y eso va a ser como una de las gripas que nos dieron a nosotros. Va a ser algo muy pequeño en el transcurso de vida que tengamos comparado con la eternidad.
nuestro sufrimiento es nada para la eternidad que vamos a vivir sin sufrimiento. Entonces, cuando empezamos a entender y a ver las cosas de esa manera, podremos soportar más fácil la prueba que estemos pasando. Sabemos que Dios se va a hacer cargo de ella, pero que además va a ser nada comparado con la eternidad que tenemos con el Señor. Romanos 8:18. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. El Señor vuelve y lo afirma, el Señor vuelve y le dice, no importa lo que esté pasando ahorita, no es comparable con la gloria que vas a ver, no es comparable con la vida que vas a llevar, no es comparable con lo que va a pasar después de que partas de este mundo y llegues a mi presencia. Nada de eso es comparable con lo que vamos a vivir ahí. La gloria eterna, la que estamos con el Señor, va a ser algo totalmente inimaginable para nosotros. Ya no vamos a preocupar si estamos gordos, flacos, calvos, medio calvos, ¿sí? El Señor se va a encargar de todo y no vamos a sentir hambre, ni frío, ni calor, ni nada. El Señor va a hacer que nuestra vida sea diferente. Así de que tenemos que fijarnos en lo invisible y no en lo visible. Nuestra vida puede estar en este momento con muchos problemas y muchas circunstancias. Eso es lo que vemos. Pero el Señor nos anuncia lo que no vemos. Y nos dice, dejen de ver lo material para concentrarse en lo espiritual. Déjenme de ver lo natural para ver lo sobrenatural. Nosotros tenemos un defecto grande como hombres, y es que le sumamos al Señor. Delante del Señor le sumamos. ¿Sí? Señor, y sin plata. Señor, y sin trabajo. Señor, y me estoy poniendo gordo. Señor, y me estoy envejeciendo. Señor, y empezamos a sumar todo lo que pasa en nuestra vida y vemos nuestra vida llena de problemas. Pero no vemos que hay una gloria eterna donde no vamos a tener ningún problema. Entonces le sumamos al Señor todo lo malo que vemos en nuestra vida, pero no le sumamos que somos testigos de la gloria de Dios. No le sumamos que tenemos cosas buenas que nos están pasando, que tenemos vida y que vemos la gloria de Dios cuando salimos de los problemas que hemos salido. Nos concentramos únicamente en lo que vemos malo, pero no vemos lo bueno que también tenemos. Y menos vemos lo que viene para nosotros, que es mejor todavía. Estoy enfermo, me persiguen, me critican, estoy cansado, me duele, ¿cierto? Tengo frustración, tengo rabia. Y pensamos en eso nomás y en eso se convierte nuestra vida. Y le decimos, Señor, ayúdanos. Y ya el Señor nos ayudó. Eso es pasajero, eso es leve, eso es suave, porque lo que viene es mejor. Amén. Entonces tenemos que fijarnos más en lo que no vemos que en lo que sí vemos. La prueba nos pone a mirar qué tan naturales somos o qué tan espirituales somos. La prueba que estamos pasando hoy, si la ponemos, la confrontamos con la palabra y con lo que hace la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos va a hacer medir qué tan grande es nuestra convicción en cuanto al Dios en el que creemos. Nos va a hacer medir y saber que Dios ya nos dio la salida, o nos va a hacer pensar que nos vamos a ahogar. El Señor dice que pasaremos por las aguas, no nos ahogaremos, y que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Entonces, ¿por qué están angustiados? ¿Por qué se preocupan? Si el Señor ya le dijo, puede estar el agua lo puede estar cubriendo, no se va a ahogar, no se preocupe, yo le mandaré el tanque de oxígeno. Y si se está quemando, tranquilo, que yo le llamo a los bomberos, pero no se va a quemar. Y no va a morir, no va a fallecer en medio de la prueba. Y entonces, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué pensamos que no hay para el arriendo? ¿Por qué pensamos que no hay para la universidad? ¿Por qué pensamos que la situación que estamos viviendo no va a tener salida? Si Él dice que vamos a pasar por la prueba y que de ahí saldremos victoriosos. Tenemos que creer esa palabra, que aunque no la veamos ahora, es para nosotros. Porque en medio de la prueba, lo único que podemos saber es que Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Aunque no lo veamos, aunque no veamos salidas, aunque no veamos de dónde, aunque no veamos cómo, Dios lo hace. Mire su vida y se va a dar cuenta que lo ha hecho una y otra y otra y otra vez. Lo ha sacado de tantos problemas que usted ya no puede contar, los problemas de los cuales el Señor lo ha sacado. Entonces tiene que mirar hacia atrás y decir, el Señor ya me sacó de esta que estoy pasando, también me va a sacar. Él no se ha olvidado de mí, Él está conmigo, Él está aquí para protegerme, para guardarme y para guiarme a esa gloria eterna que voy a tener junto con Él. Amén. Denle el aplauso al Señor.
Veamos las cosas de la manera como Dios nos dice que la veamos. Veamos las cosas no desde nuestros ojos naturales, sino en nuestros ojos espirituales. Y vamos a saber que va a ser más llevadera nuestra vida. Y vamos a saber que la prueba que estamos pasando simplemente va a ser eso, efímero y leve, de lo que nos habla Pablo. Amén. Unas cuantas conclusiones de esta palabra. Lo que los sentidos están dispuestos a considerar pesado y largo, doloroso y tedioso, la fe lo vuelve suave, corto y momentáneo. Lo que nosotros vemos que es largo, que es cansado, que ya estamos aburridos, que ya no sabemos qué hacer, que no vemos respuesta, por nuestros sentidos, la fe lo convierte en algo suave, en algo corto, y reconocemos que es solamente de momento. Eso es lo que el Señor nos enseña. De acuerdo a nuestra fe, lo vamos a ver complicado o vamos a saber que es algo que va a pasar definitivamente. Lo que nos dice aquí Pablo también es las cosas que vemos van a perecer. Las cosas que no vemos son eternas. Lo que vemos con nuestros ojos va a desaparecer. Hoy veía, pero de pronto voy a hacer los consigo, se los paso, lo pongo en mi página de Facebook. Una pareja que se va a casar. No sé si de pronto alguien haya visto el video. Se van a casar, a un mes de casarse, y deciden hacer un experimento con ellos. Una prueba, no un experimento, algo como mostrarles lo que va a ser de su vida. Y aparecen unos maquilladores expertos, profesionales. ¿Sí lo vieron algunos? Sí. Y empiezan a maquillar a esta pareja que se va a casar y la ponen como van a ser 20 años después. Como van a ser 30 años después. O sea, aparecen entre los 40, los 50, los 70 y los 90 años. Y se miran los dos cómo van a envejecer con el tiempo, ¿cierto? Y la belleza que tenían, que ambos son así como muy bien plantados, va desapareciendo. Y el pelo hermoso de ella se va secando. Y los músculos de él que van desapareciendo. ¿Sí? Y se dan cuenta de que eso con lo que se casaron, ¿sí?, a los 20 años es muy diferente a lo que están viviendo a los 90 años. Ella siempre más sensible que él, se le escurren las lágrimas de pensar que va a estar con ese viejito, ¿sí?, 70 años después. Pero definitivamente lo que vemos va a desaparecer. La belleza que vemos, ¿sí?, nuestra vida que llevamos va a desaparecer. Lo que nunca va a desaparecer es la presencia de Dios en nosotros. Lo que vamos a disfrutar siempre, hasta la eternidad, desde ya que lo conocemos, es tener ese Dios con nosotros y delante del que vamos a estar. Amén. Debemos dejar de temer, un tercer punto, a los trastornos presentes y poner nuestra atención en nuestro futuro glorioso. Debemos dejar de temerle a la prueba que estamos pasando. Pasará. De una u otra manera pasará. Y tenemos que colocar nuestra atención en esa gloria que el Señor tiene para nosotros. Debemos pensar que Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Y las pruebas que estamos pasando tienen un propósito, lo vimos hace un momento, tienen una consecuencia, y igual tienen un propósito. Así de que no miremos lo que estamos viviendo, miremos lo que viene, que es mejor. Cuando yo sé que me van a pagar la quincena, yo trabajo así no me gusta porque me van a pagar la quincena, ¿cierto? Vivamos estas pruebas porque vamos a tener un tiempo mejor, definitivamente. Va a llegar el momento en que Dios nos va a recompensar por los fieles que hemos sido, por haber creído en su palabra y por haber esperado que Él haga que la prueba pase. Amén. Y un cuarto punto dice, es por eso que no debe haber razón para el desánimo, porque no importa lo que pase con lo físico, lo espiritual siempre puede y debe florecer. Amén. Es algo que yo recalco y creo que últimamente lo he recalcado mucho. Definitivamente lo espiritual se refleja en lo material. Y cuando nosotros estamos bien espiritualmente, nuestra fe se ve fortalecida y aunque estemos en prueba, sabemos que vamos a tener la victoria. Y entonces no vamos a estar cansados, no estamos agobiados, no vamos a estar desanimados, porque sabemos que Dios se hace cargo definitivamente. Creemos en ese Dios, nos fortalecemos en ese Dios y lo espiritual florece en nuestro rostro, florece en nuestra vida. Si yo creo, yo puedo. Jesús lo dice en Juan 11:40. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. El Señor nos dice, cree y vas a ver la gloria de Dios. Cuando yo sé que tengo una prueba, pero que creo que el Señor se hace cargo de esa prueba, voy a ver la gloria de Dios. Pero cuando mi relación con Dios no está bien, y yo digo que creo, pero como que sí, como que no,
No va a dar. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Y sin fe no podemos ver las obras de Dios. La fe nos lleva a vivir en lo invisible mientras estamos en lo visible. La fe nos lleva a caminar, ¿sí?, hacia donde no conocemos, porque no lo conocemos en este mundo que ya conocemos. Dios tiene preparados para nosotros una gloria eterna. Y a pesar de la prueba, Él no se ha olvidado de nosotros. A pesar de la circunstancia, Él al contrario dice, yo voy a utilizar esa circunstancia. Vivan pensando que la prueba es una oportunidad para que Dios se manifieste en su vida. Vivan pensando que la prueba es necesaria para ver esa gloria de Dios. Vivan pensando que de la prueba saldremos purificados. Vivan pensando que de la prueba saldremos fortalecidos, restaurados, afirmados, estables. Pero vivan pensando que más allá de eso, ¿sí?, va a haber un momento en que ya no vamos a necesitar pasar por pruebas, porque ya habremos recibido la recompensa de estar atentos a la voz de Dios y creer lo que Dios nos ha hablado. Amén. Vamos a tomarnos un tiempo para orar y decirle al Señor que nos ayude a ver con los ojos de Él y no con nuestros